características propias, tiene un tiempo de indefinición entre 7 días y 20 días para tratar de lograr la sintomatología y esto se trata con antivirales como tal, no deberíamos verlo de otra manera. Entonces nosotros decimos de que esta enfermedad es de carácter benigno, autolimitado, de carácter linfoproliferativa, ¿no? Y que el agente causal es el Epstein-Barr, ¿no? Que es común en la población de los jóvenes y de los niños y de los adultos jóvenes también. Muy bien. Esta enfermedad, ¿no? Pues la gráfica que tenemos que ver ahí en estos momentos se denomina la enfermedad del beso, la fiebre de los enamorados, ¿no? Por ser linfoproliferativa, también denominada fiebre glandular, ¿no? Enfermedad a Pfeiffer, unos estudiosos y de Filatov, quienes hicieron los primeros estudios sobre esta enfermedad para irla delimitando progresivamente. Esta enfermedad aparece anecdóticamente después, ¿no? Fue un brote que hubieron unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos y del cual vinieron de todos los estados y comenzó a encontrarse que habían, después de 30 días, ¿no? Habían personas que presentaban un proceso infeccioso de la garganta y con una reacción ganglionar a todos los ganglios de la cadena cervical y tenían fiebre. Entonces, infeccioso por la fiebre, linfoglandular por la presencia de las adenopatías cervicales, ¿no? Y la reacción infecciosa de la cavidad orofaringea, de la faringitis o amigdalitis, o la faringoamigdalitis. Vean, este es el que trabaja, ¿no? La enfermedad y esto trata de explicarnos definitivamente que desde hace muchos años era una enfermedad que tenía un carácter muy especial, ¿no? Tenía fiebre, la fiebre producía un gran malestar general, la misma reacción inflamatoria hacía que se genere una hepatoesplenomegalia, una linfoadenopatía, ¿no? Y tenía trastornos de carácter gástrico. Entonces, cuando muchas veces nosotros vemos que desde hace muchos años, Pfeiffer o Filatov, quienes fueron que descubrieron esta enfermedad, le denominaron la fiebre glandular, ¿no? Porque tenía que bajar en forma de grupos familiares. De tal manera de que en la casa, ¿no? Empezaban casi los niños menores de 5 años, ¿no? Porque los familiares tenían una mala costumbre, ¿no? O los familiares, sí, padres, hermanitos, besar al Benjamín, al recién llegado, lo besaban en la boca. Un mal hábito porque es una forma de transmitir, ¿no? Este tipo de agentes infecciosos como es el virus del Epstein-Barr. En verdad, esto generó muchas alteraciones, ¿no? Que cuando hay fiebre, lógicamente hay una reacción ganglionar por el efecto de la toxina que está afectando previamente a los órganos más cercanos a la cadena ganglionar, sean estos en la ingle de los miembros inferiores, de las axilas de los miembros superiores y de la cabeza, ¿no? La región cervical. Eso es lo principal. Ustedes ven un cuadro faríngeo, hay uno o dos ganglios nada más, ¿no? Una faringitis, un cuadro más mayor como una amigdalitis, bueno, da 2, 3 ganglios, pero que de toda la cadena ganglionar nos orienta a pensar verdaderamente que a través del tiempo estos estudiosos, ¿no? Se dieron cuenta que se trataba de una enfermedad causada por un virus. Históricamente se ve, ¿no? Que es Epstein, ¿no? Que es quien la descubre, y un grupo de estudiosos descubrieron la presencia de esta forma, ¿no? Que era parecida a un tipo de virus de la familia herpes. Los mismos que trataron de utilizar los estudios de biopsias, ¿no? Llevaron para poder darle relacionado a que muchos guardaban relaciones con el linfoma de Burkitt, ¿no? De tal manera que a través del tiempo vienen los esposos Werner y Gertrude Henle, quienes desarrollan una técnica muy especial para poder determinar el tipo de anticuerpos que estaba generando eso.
de tal manera que a través de que transcurrían los años, ¿no? Es que se llega a descubrir que este virus de esta enfermedad del Epstein-Barr estaba relacionado justamente con esta tríada clásica que caracteriza esta enfermedad. Entonces, si decimos que es una enfermedad endémica, ¿no? Está distribuido, y esta enfermedad, ¿no? No sé si se me fue, empezaron después de estas Olimpiadas, ¿no? En donde generalmente funcionaban unas universidades a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y se disemina a través de todo el mundo, ¿no? Los alumnos, los jóvenes, ¿no? Y los profesores, ¿no? Adultos jóvenes presentaban una reacción ganglionar, ¿no? Y tenían un proceso infeccioso en la garganta y que se caracterizaba por fiebre. Entonces, esto definitivamente dio a que este hecho se presente en el 95% de los adultos, ¿no? Comprendidos entre los 40 y los 35 años y en niños menores. De igual manera, ¿no? La mayor parte de esos estaban entre los adolescentes y los adultos jóvenes, miren la edad, ¿no? Y qué cantidad estaba afectada. Eran pacientes de mucha susceptibilidad y nos trataban de que deberíamos hacer la, la deficiencia en la desaparición de los anticuerpos maternos. Sabemos que la gente que la produce es lo que les decía, que derivan de la familia de los herpes viridae, ¿no? Y que tiene características a nivel del ADN, ¿no? Las propias características de los virus, y esto hace que definitivamente tengamos que encontrarnos frente a hechos materiales y naturales. Vean, estas son características, ¿no? Del virus, que es el linfotrópico B, ¿no? Que tiene una glicoproteína, ¿no? Que se une a un receptor y que facilita la entrada a la célula. Este virus logra identificar a la célula y la parasita, digamos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que creo, pues, como lo que tenemos hoy día, ¿no? Ya sabemos cómo es la difteria, entonces, como se repite, es una enfermedad reemergente, ¿no? Viene el dengue, se repite, es una enfermedad reemergente. En cambio, en el COVID-91, como en esta época, ¿no? Era una cosa nueva que entró a estudiarse de tal manera que desde los años en que empieza a aparecer, empieza a ser estudiada y existe ya vacuna para la influenza aviar. Entonces, nosotros definitivamente vemos ahí como las características que tiene que el GP350 o el GP342, ¿no? Tiene acción directa sobre la acción misma del virus que produce. Esto tiene que darnos el tiempo suficiente para entender estos puntos básicos, ¿no? Que lo que yo les decía, ¿no? Que entre 7 días y los 30 días empiezan a aparecer los primeros síntomas, pero puede llegar hasta los 60 días. Este virus tiene una gran facilidad de replicarse, ¿no? A nivel de las células faringias, en donde produce la actuación de los linfocitos tipo B, que son los que realmente nos dan lugar a que nuestro organismo dé una respuesta inmunológica a través del CD4 y el CD8. Es lógicamente necesario que nosotros encontremos que estas características que nosotros tenemos que evaluar tienen que generar implícitamente que no se dé la proliferación de los linfocitos B, dado que los linfocitos T y son citotóxicos, ¿no? Y la NK son los que producen la proliferación de los linfocitos. Esto nos demuestra, ¿no? Mediante este algoritmo cómo empieza el contagio, la infección, ¿no? Por una vía afectando las células epiteliales de la garganta, y la infección primaria se da mediante la aparición de las células tipo B, ¿no? En el torrente circulatorio. Lo que debemos definitivamente no olvidar de que estos van dejando un reconocimiento a nivel de nuestro aparato inmune y dar la respuesta necesaria para poder identificar
a este germen, ¿no? En el frotado, en el frotis que haces. En cambio, ¿cómo definimos esta enfermedad, no? O sea, ¿cómo es la fisiopatología clínica, no? Estos entran generalmente por la cavidad oral, por la boca, por la nariz, más por la boca, que tienen un periodo de incubación y durante ese periodo de incubación es desde el contacto que tenemos con el agente etiológico hasta el cuadro infeccioso que nos produce los cuadros, ¿no? De fiebre y los cuadros de reacción ganglionar y nos produce un gran malestar, ¿no? En esa etapa, ¿no? Se llega al foco infeccioso diseminado, que se convierte en una viremia, ¿no? Y estos son los cuadros que presentan en el periodo prodrómico, ¿no? Fiebre, ardor de garganta, malestar de la garganta y reacción ganglionar. Y en el periodo de estado, ¿no? Se agregan otros signos como el exantema, ¿no? La presencia de linfocitos atípicos, ¿no? Aumento del volumen del vaso, ¿no? Reacción ganglionar y otras reacciones que también llegan hasta el sistema nervioso, ¿no? Al aparato respiratorio, inclusive comprometiendo la parte del hígado. Ahora, esto es para recordar solamente que esta afección entra por vía nasal, por vía oral, ¿no? Presentan una lesión ganglionar a nivel de la orofaringe, ¿no? Hay una lesión ganglionar y de ahí pasan a diseminarse a través de los glóbulos rojos. Pero vean de que cuando estamos frente a esto no podemos dejar nosotros de evaluar, ¿no? Que esta enfermedad tiene cercana relación mucho, ¿no? Con el linfoma de Burkitt, ¿no? Con el rinocarcinoma, ¿no? Y con las enfermedades de Hodgkin, ¿no? Estos linfomas, ¿no? Presentan una sistematización de sintomatología a nivel de la reacción ganglionar que nos haga padecer, nos haga confundir con este tipo de enfermedades relacionadas como tal. Guardan mucha relación o demasiada relación para poder definirse como un proceso infeccioso de presentación aguda y que puede permanecer mucho tiempo. Lógicamente que se aloja, ¿no? Da reacciones a nivel del sistema nervioso, reacciones a nivel del sistema linfático, a nivel del corazón, a nivel del hígado, a nivel del vaso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos necesariamente es que debemos encontrar relación, ¿no? O cierta parecido, ¿no? Con enfermedades que ya están plenamente determinadas, como el linfoma de Burkitt, ¿no? De Burkitt, perdón, o definitivamente con cuadros desencadenados como los que hemos visto por el sistema que afecta. Lo que les decía, necesariamente tienen que ustedes valerse, ¿no? De que el periodo de incubación es casi el mes y medio, ¿no? Casi 2 meses, de 2 meses a 3 meses, como hemos dicho que se da esta enfermedad. Generalmente presenta sintomatología entre las 2 y las 4 semanas. En los niños menores de 5 años pasa asintomática, ¿no? Y recién empiezan a presentar la triada clásica como fiebre, adenopatía y faringitis en población comprendida entre los 5 años y los adolescentes. Ahora, entre los días que transcurre esto, por ejemplo, ¿no? Aparece un cuadro de faringitis, ¿no? Aparece la fiebre, ¿no? Que puede durar entre los 10 y los 14 días, y esto se genera asociándose a una reacción ganglionar que nos da las adenoplatías cervicales. Esto es un cuadro clínico para que ustedes vean cuál es la mayor predominancia, ¿no? Dolor de garganta. Miren, dolor de garganta. Donde yo más incido, supongo que ahí va a ser, las tomo como pregunta de examen. Síntoma cardinal o síntoma importante de la mononucleosis infecciosa es el dolor de garganta. Y miren que el dolor de garganta se parece a este cuadro de la difteria.
La difteria es una enfermedad que se asocia por la aparición de una placa localizada a nivel de las amígdalas de la cavidad orofaringe de tal manera que disminuye la capacidad que nosotros tengamos problemas para tomar aire lo suficientemente y tenemos unas sensaciones de falta de aire que nos hace marcar un proceso infeccioso localizado de garganta y vías respiratorias. Pero en la mononucleosis infecciosa se da un cuadro parecido en donde veamos de que la reacción ganglionar al proceso faríngeo es en el 95% de los casos. Después aparece la fiebre, en tercer lugar, ¿no?, el cuadro infeccioso de la faringitis o tonsilitis, y todos los demás casos vienen en forma de gradiente apareciéndose, inclusive habiendo casos que se compatibilizan con un cuadro de vías biliares, ¿no?, porque se acompaña de ictericia. Pero lo prominente en esto es de que el dolor aparecía como un dolor de garganta, ¿no?, de carácter infeccioso. Esto es lo que no sé si han podido ver en las emisiones de televisión, ¿no? Pero vean dónde está la pus acá, ¿no? Es una reacción más adelante. Acá, en la parte posterior, ¿no?, es donde se aparecen las placas con una reacción ganglionar, porque los ganglios de las amígdalas son los primeros que reaccionan frente a cualquier proceso infeccioso de la cavidad oral, de la cavidad ocular o de la cavidad auditiva. Entonces, si tenemos una infección en el oído, primeramente que vamos a tener un cuadro que nos va a repercutir en la reacción ganglionar amigdaliana. Si tenemos en el ojo una infección, una conjuntivitis severa, entonces vamos a tener una reacción ganglionar al medio más cercano, que es el anillo amigdaliano. Vean eso, cómo realmente se presenta, ¿no? Ahí en el caso de la niña, que tiene fiebre, tiene dolor de garganta, ¿no?, y tiene las glándulas linfáticas hinchadas. Y miren en el caso del varón, el cuello, ¿no? Hay una deformación casi bilateral, ¿no? Bilateral, bien marcado, que hace que nosotros no dejemos de pensar que de eso puede tratarse de una mononucleosis infecciosa. Poco frecuente, pero sí en las transmisiones a los niños son los primeros que presentan ese tipo de alteraciones causadas por una infección. Pero aparentemente teniendo poca sintomatología, ¿no?, ustedes vean de que esta enfermedad puede dar reacciones a nivel del hígado, ¿no? Como yo les decía, la ictericia que la caracteriza también en unos casos, ¿no?, por problemas biliares, colestásicos, ¿no?, por alteraciones infecciosas como a nivel de la anemia hemolítica que nos puede dar, la trombocitopenia, la granulocitopenia, ¿no? Entonces, como hay hepato y esplenomegalia, puede haber ruptura, ¿no? Ruptura del hígado o del vaso, y eso crea un gran compromiso en esta enfermedad. Lo que nosotros debemos manejar es siempre que la afectación puede ir a nivel de cerebro, dándonos un cuadro meningio, un cuadro de encefalitis, ¿no? Puede darnos alteración de parálisis de los nervios craneales, ¿no? Cuadros de mielitis, cuadros de neuritis, ¿no? De igual manera, cuadros de psicosis. También afecta al corazón, ¿no?, dándonos una pericarditis, una miocarditis, que son muy frecuentes, ¿no? Y a nivel del aparato otorrino-laringio hay obstrucciones de las vías altas, ¿no? Hay cuadros compatibles con una neumonía intersticial, una neumonía, un derrame pleural. Vean las complicaciones que se presentan, ¿no?, generalmente en este tipo de casos, que nos ayudan a confundir con unas enfermedades que no las tengamos en cuenta necesariamente. ¿Qué cosa es lo que hay que ver necesariamente cuando queremos resolver el caso de la mononucleosis infecciosa? Siendo una enfermedad viral, ¿no?, se entendería que solamente deberíamos darle sintomático, ¿no?, para la fiebre, para el dolor, ibuprofeno para la inflamación. Pero cuando esto ya hace un compromiso meningio, un compromiso cardiovascular, lógicamente que ya tenemos que ir haciendo
el uso de ciertos productos de mayor valor, ¿no?, en el tratamiento de estas enfermedades a través de los cultivos necesarios que hay que tener. Y vean ustedes que generalmente esta enfermedad, si no tiene complicaciones, no se resuelve en 15 días o 3 semanas. Pero si esta enfermedad ya va teniendo efectos de infección, dura año y medio, ¿no? Para después de estas dos fases quedarse en la fase de portador asintomático. Esto es lo que vemos actualmente con esta pandemia del COVID, ¿no? Con el COVID estamos viendo que mucha gente pues ya no le hace caso ni al tratamiento ni al diagnóstico por las pruebas rápidas, ¿no? La gente hacía colas para que les diagnostiquen si tenía COVID o no, ¿no? Y el que tenía aparentemente salida positivo, ¿no?, o reactiva la prueba del COVID, entonces le hacían su tratamiento con acitromicina, hidrocloroquina, ¿no?, y con acitromicina. Entonces, vean ustedes cómo eso hace que se pierda, ¿no? Entonces la gente ya escuchó, oye, pero si eso no sirve para nada, la prueba no resuelve nada. Pero entonces tenemos que ir a la forma más clásica, así como que tenemos que confirmar el diagnóstico de otras enfermedades con el Western Blot, acá con las pruebas moleculares, ¿no?, tienen mayor accesibilidad y mayor sensibilidad para poder hacer el diagnóstico de este tipo, de esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Miren, que el diagnóstico se hace aparte de la clínica que le hemos visto, ¿no?, desde el punto de vista clínico. Vean cómo en el laboratorio vamos a encontrar valores de hasta 20.000 células de leucocitos, ¿no? Y en el frotis que se hace del hisopado de la cavidad oral, aparecen los linfocitos atípicos. Eso es parte de donde haya algo infeccioso de esa manera. A lo mejor no sale un linfocito atípico, pero sale a lo mejor un estreptococo beta hemolítico, que de igual manera hay que tratarlo adecuadamente, porque si no nos deja secuelas como una carditis, ¿no? Eso tenemos que verlo. Y como estas enfermedades afectan en su forma diseminada, ¿no?, al hígado, las transaminasas y las fosfatasas ácidas y alcalinas se encuentran elevados. Pero hay una prueba especial, ¿no? Hay una prueba especial. Así como para la malaria hay la gota gruesa, entonces la prueba del Paul-Bullet es la que nos ayuda a determinar la presencia de los anticuerpos heterófilos. Entonces, generalmente lo que tenemos que ir fundamentando, ¿no?, las pruebas serológicas que nos ayudan a hacer la definición de este cuadro, ¿no? Un cuadro con Paul Bullet positiva más serológica positiva es un cuadro confirmado de mononucleosis infecciosa. Poco frecuente, pero pasó su etapa, ¿no? Mediante esta lámina, ¿no?, quiero presentarles, ¿no?, cómo se presentan los demás son eritrocitos, y estos son los linfocitos atípicos que se encuentran en el frotis, ¿no?, de la sangre. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico nosotros? Nosotros tenemos que empezar de que un paciente que quiera ser diagnosticado con mononucleosis infeccioso tiene que tener clásicamente la triada clásica, ¿no? Debe haber una reacción laterocervical bilateral, ¿no?, con un cuadro de amigdalitis, un cuadro de amigdalitis, ¿no?, crecimiento de las amígdalas y acompañadas de pus. Pero si esto, por ejemplo, no requiere de la sintomatología, ¿no?, puede ser una amigdalitis infecciosa, ¿no?, para lo cual tiene que darle tratamiento antibiótico. Hemos dicho que como enfermedad viral no requiere antibióticos, pero cuando esto es un cuadro de amigdaliano, por la prevención a que nos deje secuelas en los cartílagos, ¿no?, como las valvas y las válvulas del corazón y las articulaciones, entonces no nos puede dejar un cuadro permanente de artritis, ¿no? Hay que tratar de pensar que esos pacientes, como tales, ¿no?, se les administra penicilina, pero hay muchas personas que son sensibles a la penicilina, ¿no?, y hacen un rash alérgico.
Esto definitivamente debe llevarlo a la curación si no es una virosis como la mononucleosis infecciosa. Pero si esta enfermedad sí es una virosis, lógicamente que debemos encontrar en el hemograma la presencia de los linfocitos atípicos, ¿no? Las enzimas hepáticas aumentadas, ¿no? La fosfatasa ácida, ¿no? Elevado, ¿no? Y la serología para Epstein-Barr debe salir positiva. Este es un cuadro de mononucleosis infecciosa. Entonces, esto tiene que confirmarse con una serología positiva, ¿no? O si la prueba de serológica, ¿no? Entonces, se le toma en cuenta como una paciente que puede hacer o no puede hacer la enfermedad. Entonces, con serología positiva, el diagnóstico es definitivo, mononucleosis infecciosa. Pero si no esto fuera así, ¿no? Entonces esto puede ser comparable, ¿no? Con citomegalovirus, un VIH, un toxoplasma, un, un, una enfermedad serológica también, ¿no? Como el HIV-C. Entonces, eso nos permite llegar a concluir de que estamos frente a un cuadro que tenemos que definirlo por serología. Eso, lógicamente, que no está al alcance en todos los sitios, ¿no? Pero deben haber casos esporádicos. Es por eso de que la vida afectiva, ¿no? Entre dos personas, hombre mujer, o entre hombre hombre, ¿no? Las relaciones hetero o homosexuales han decaído mucho en el uso a través de la tecnología, del uso del apasionamiento, del beso, ¿no? Entonces, esas cosas van quedando de lado porque hay que tener cierta precaución. Quienes no conocen el pronóstico hasta que se enferman de esta enfermedad pueden tomar una conducta diferente para tratar esta enfermedad. Como veíamos en el diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico con enfermedades casi muy parecidas como el citomegalovirus, la toxoplasmosis, pacientes con VIH, pacientes que tienen rubiola, linfomas, adenovirus, hepatitis A o difteria. Miren, no se olviden que la difteria está de moda, ¿no? No vaya a ser lo que decía la Biblia, ¿no? Las pandemias, ¿no? Tenemos cólera, tenemos difteria, tenemos dengue a la vista, ¿no? Entonces, y eso todos los años viene. Ojalá un año no deje de venir para ver cómo la cosa debe cambiar definitivamente, ¿no? Entonces, decíamos al principio que como tal, ¿no? Este tipo de afecciones causadas por virus generalmente se valen de sintomáticos, ¿no? Analgésicos antipiréticos, ¿no? Como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Todo paciente que tiene fiebre, y estos pacientes tienen mucha fiebre, ¿no? No permitirles o no dejarlos de que se deshidraten, ¿no? Por la diaforesis que presentan estos pacientes, ¿no? Hay que darles abundantes líquidos y meterlos a la cama. Reposo de toda actividad, ¿no? De tal manera que estos pacientes deben recuperarse entre 24 y 48 horas. Ahora, lógicamente que ya hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores que solamente se utilizará un antibiótico, ¿no? Puede ser lincomicinas, puede ser, ¿no? Tetraciclinas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que definitivamente estos productos, por la cantidad de afecciones que hay en la cavidad orofaringea, ¿no? Se trata de utilizar algo que tenemos al alcance, ¿no? En todo puesto de salud van a tener penicilina, pero tengan ustedes que mucha gente ha hecho susceptibilidad a la penicilina, motivo por el cual o ponen penicilina y un antihistamínico o un corticoide, o lo cambian la penicilina por el eritromicina durante 10 días para prevenir las posteriores secuelas post-estreptocócicas. Generalmente pensamos en primer lugar de que estamos frente a un agente muy agresor, y el más agresor de todos los que tenemos en la cavidad oral es el estreptococo, también hay estafilococo, ¿no? Pero el estreptococo es el que nos deja mayores secuelas a nivel de las articulaciones y a nivel de las válvulas cardíacas. Entonces,
así como toda enfermedad virósica, ¿no? O toda enfermedad viral, siempre la vacunación es la alternativa de fondo que frena, ¿no? Como un elemento beneficioso para los pacientes que son cero negativos, ¿no? Para tratar de prevenirlos de que se conviertan en positivos. Esta enfermedad, si bien es cierto, también guarda relación, que sin querer queriendo o sin las pruebas las pruebas serológicas que hay que pedirle a todos los pacientes, ¿no? Uno se va a casar, le piden HIV y le piden BK negativo y una radiografía de pulmones, ¿no? Cuando uno va a viajar, por ejemplo, a zonas endémicas, oiga, vacúnese contra la hepatitis, ¿no? Vacúnese contra tal o cual otra enfermedad que es al lugar a donde va uno a trabajar o se va de turismo. Es por ello que es parte de la necesidad importante saber los viajes que haya hecho este paciente últimamente en relación a la enfermedad que nos está produciendo. ¿Por qué? Porque además esto se presenta en aquellos pacientes que han sido trasplantados, ¿no? De médula ósea o enfermedades linfoproliferativas ligadas al cromosoma X, ¿no? O aquellos que ya han tenido, ¿no? Una incidencia de una enfermedad por linfoma de Burkitt, ¿no? O tener una enfermedad inmuno como el carcinoma nasofaríngeo. No se olviden ustedes que todas las personas, ¿no? De edades jóvenes, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Tienen la posibilidad de contraer la mononucleosis infecciosa. Ahora, cuando tenemos que ver esto, es importante lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Esta enfermedad del coronavirus nos cogió en el aire a todo el mundo, ¿no? Porque era una cosa nueva y se convirtió fácilmente en una pandemia, de tal manera de que los primeros estudios que se hacen para este tipo de afectaciones, ¿no? Es tratar de producir tecnologías para tener el elemento de contención que son las vacunas, ¿no? Y vean que esto generalmente tiene que ver, mucho que ver, ¿no? Con la generación que nosotros debemos generar los anticuerpos para neutralizar a estas enfermedades. Entonces, sabemos que si nosotros tenemos la capacidad para contrarrestar estos síntomas clínicos, lógicamente que vamos a estar en mejores condiciones que todos los pacientes, ¿no? Y no hacer lo que hemos hecho ahora con esto de la difteria. Bueno, 20 años sin difteria ya creíamos que no volvería a aparecer como la viruela, ¿no? La viruela es lo que habíamos este, desarrollado en todo el mundo, ¿no? O sea, las vacunas necesarias se hicieron para todo el mundo de tal manera que se deprimió y ya no había difteria, ¿no? Hace 20 años que no tenemos un caso, ahora ya van 2 fallecidos, de la última fallecida 10 contactos, ¿no? Que han sido aislados para que no propaguen la enfermedad. Las vacunaciones, ahora hay un plan de vacunaciones que el sábado y el domingo, al ser necesario la forma como realmente están pidiendo que sean vacunados entre los niños y los adultos, ¿no? Pero cuando es una campaña de vacunación, todos somos susceptibles de podernos infectar y por eso tenemos que tener la inducción necesaria para ser vacunados de una forma inmediata y rápida. Bueno, esto es una forma clara de ver cómo vamos a encontrar nosotros una enfermedad caracterizada por esta triada clásica, ¿no? Triada clásica que si ustedes ven va a asociarse al examen clínico, miren, triada clásica, más pato, esplenomegalia, o trastornos neurológicos, ¿no? O trastornos cardíacos. No olviden ustedes hacer los diagnósticos diferenciales con 3, 4, 5 enfermedades, de tal manera que ustedes soliciten en su plan de trabajo, ¿no? Estas pruebas que son necesarias. Si vemos que es una paciente que viene de una zona endémica, no, vamos a decir un paciente que viene de Cajamarca, oiga, pues está en una Cajamarca, zona endémica en Bruselas, ¿no? Paciente que viene de la selva, ¿no? Todos los que vienen de la selva vienen parasitados, ¿no? Porque no tienen sistemas de salubridad, ¿no? Agua en la casa, tienen que tomar agua de río, ¿no? Entonces, gente que se parasita específicamente, o aquellos que hacen procesos infecciosos, ¿no? Por tomar aguas contaminadas o alimentos contaminados. Muy bien.
Eso es lo que debe resumirse como cuadro importante, ¿no? Pero que es de profunda, más que todo, acción profiláctica, ¿no? A los niños no se les besa en la boca. Y si a los niños no se les besa en la boca, tampoco tienen que los adultos besarse en la boca. ¿Entendido? Porque ahora ustedes que ya saben eso, que pueden contagiarse con Epstein-Barr, ¿no? Manden 1 millón de besos por el internet. Bueno, pues, y con eso se libran ustedes, ¿verdad? Entonces yo me daré por satisfecho que mi pareja me ha mandado 1 millón de besos, ¿no? O 1000 besos. A que con un beso me contagie y tenga que tener, ¿no? Una sensación de pasar la enferma 2, 3 meses, ¿no? Y cada vez que tenga contacto con la persona, ¿no? Con su contacto, va a ser la enfermedad necesariamente porque los cuadros virales se repiten, ¿no? En varias oportunidades. Muy bien, eso era lo que teníamos que ver. Ahora, ¿qué cosa nos dice Denis Angeldonis? Hola, buen día. Buenos días, doctor. Hola, Karen, buenos días. Dame tu opinión. Bueno, de lo que está dado es algo que, por ejemplo, es algo que yo comenté en mi casa, ¿no? Es la primera sobrina que hay en mi casa. Mi sobrinita tiene 2 años y sus papás empezaron a tener esa costumbre de cuando era pequeñita darle un beso en la boca, ¿no? Y yo comenté eso, justamente lo que usted ha mencionado, que a los bebés no se les besa en la boca, porque como se ve eso de manera social, en las calles, en televisión, yo en mi casa lo prohibí. Así que mi hermano al menos eso escuchó y no se le hace porque no solamente entre humanos, no, hasta con las mascotas, hay que evitar ese contacto porque puede ocasionar infecciones más adelante, ¿no? O alguna otra patología. Y me pareció justamente gracioso lo que comentó usted porque era algo que, literal, con las palabras que usted usó, las usé yo también. No se les besa a los bebés en la boca. Me pareció algo gracioso, como para contarlo ahora. Porque nosotros sabemos, tú sabes, que la boca es la cavidad más contaminada que tenemos todos, ¿sabes? Sí, doctor. Yo también lo entendí. Claro, por eso decimos, lávese la boca mañana, tarde y noche, después de los alimentos. Bueno, ya, que por A o B motivo, sale a estudiar, sale a trabajar, viene a las 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? Pero por lo menos lávese una vez al día, pues a la hora de ir a dormir, ¿no? O a levantarse. Eso es una cultura que debe manejarse definitivamente y con eso evitamos propagar estas enfermedades, ¿no? Ustedes saben de que la otra cavidad contaminada, ¿cuál es? ¿Saben? Doctor, no lo entendí. Lo que he contaminado, La otra cavidad contaminada que tenemos, ¿cuál es? el ano, ¿Qué? la boca y el ano. La boca y el ano, por donde entre sale el cerdo. No, la vagina, cariño. La vagina. ¿Por qué? Y eso debes saberlo, todo alumno de 5 años. ¿Ya llevaste gineco todavía? Karen, Doctor, no lo estoy entendiendo por momentos. ¿qué pasó? ¿O es mi aparato o es el aparato tuyo? Que yo sepa, me han escuchado bien, ¿no? Es mi señal, disculpe, doctor. Pues sí, debe ser. Bueno, intentándolo así ya. Pero tienes que saber que la vagina es otra de los órganos contaminantes. ¿Por qué? Porque ahí tiene un elemento básico que ayuda a la lubricación, que es el ácido láctico. Y el ácido láctico, ¿no? Sirve como un medio de cultivo para mayor cantidad de gérmenes, ¿verdad? Generalmente las personas que son sexualmente activas, ¿no? Es necesariamente que tengan de base una buena higiene. Y eso los va a defender de las infecciones del tracto urinario a repetición. Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Y si tenemos una boca contaminante y le metemos la boca a nuestro niñito, los niños pequeñitos, antes de los 5 años sufren de adenoiditis, que es la otra grupo de ganglios que hay en la cavidad oral, ¿no? Que nos permiten defendernos de todas las agresiones. Y los niños desde pequeñitos, fiebre, dolor, llanto, ¿no? Entonces, van al médico, el primero que hace el médico, si me dice que tiene fiebre y no tiene diarrea, ya no me voy por el cuadro digestivo, gastroentérico, ¿no? Sino abro la boca y veo, ahí debe estar, pues, ¿no? Y hay que pincharlo a ese niño, ¿no? Entonces, de tal manera de que tenemos que evitar, si a ese niño lo contagiamos nosotros con estreptococo hemolítico, este niño nos puede hacer una cardiopatía reumática, ¿no? Y eso nos puede hacer una insuficiencia cardíaca y que nos lleve a determinar que el acto determinante o para mejorar la enfermedad es la cirugía. Y miren, solamente por no tener en cuenta, ¿no? Los elementos básicos que al niño no se le debe dar. Si ya les dije, ¿no? Cómo apareció esta enfermedad. A ver, gracias, Karen. A ver, otra niña. Barrial. Hola, Reinaldo. Sí, doctor. Hola, Reinaldo. Buenos Bueno, días, doctor. el día de ayer te extrañamos. Cuéntame, dime, ¿qué otra relación, no, tienes que guardar tú en lo que es la prevención de esa enfermedad? ¿Qué pasó en ese evento mundial, ¿no? En ese evento que sucedió en Estados Unidos? Para que sea producida una pandemia, ¿qué pasó? Ya, ¿pudiera repetirme una pregunta, doctor? Creo que escuché entrecortado. Pero tienes que tener cuidado, pues. Mira, yo dije que históricamente esta enfermedad parte de un evento deportivo que se concentró en un estado de los Estados Unidos, en donde Ujú. participaron ¿no? jóvenes delegaciones de todos los colegios de Estados Unidos. Y iban lógicamente con su entrenador, con su profesor, con su asesor, ¿no? Entonces, después de 30 días comenzaron a tener una reacción faríngea, le aparecieron la reacción ganglionar, ¿no? Y gente que había hecho fiebre, y generalmente con todos los participantes de ese evento deportivo. ¿Qué pasó? Probablemente se hayan contagiado ahí, básicamente por ¿Cómo? no guardar el distanciamiento. Nada, ¿cómo? Distanciamiento por el COVID, porque toses, pero ahí no hay tos. Mm, por el contacto, sobre todo. ¿Qué contacto? Bueno, normalmente cuando hay o sea, en el deporte puede haber contacto, de repente cuerpo a cuerpo, ¿no? Sobre todo mano. Ahí no entra, pues, nada. Tú tienes que saber que las enfermedades entran por vía oral, por vía respiratoria, ¿entendido? Entonces, se besaron. Hubo un chaperón ahí, alumnos con profesores, entrenadores con alumnos, o sea, un chape general, ¿no? Se supone que alguno no se contaminó, ¿no? Pero date cuenta tú que lo que hay que ver ahí definitivamente es la salvaguarda, ¿no? De la diseminación de las enfermedades. Por eso, ¿qué ha pasado con nuestra selección? Han encontrado a 3, 4 que tienen COVID, ya lo desembarcaron de la selección. Inmediatamente lo primero tiene que hacerse, ¿no? Pero imagínate si el periodo de incubación de esta enfermedad sea 30 o 60 días, entonces te regresaste, terminaron las Olimpiadas y te regresaste a tu lugar de origen, ¿no? Y bueno, entonces, tal vez no es el contagio por vía de utensilios, cucharas, tenedores, ¿no? Sino que esto tenía que ver con relaciones amatorias, ¿no? Donde se hace amistad, ¿no? Esas Olimpiadas buscan la confraternidad, ¿no? Y dentro de la confraternidad aparece más que la amistad, aparecen ciertos sentimientos que uno tiene ocultos y trata de manifestarlos en esas
reuniones, ¿no? Imagínense, yo voy a Estados Unidos o yo me voy a Europa, ¿no? ¿Quién no quiere, pues, tener una relación con una gringa, ¿no? ¿Quién no quiere, no? Pensando, o sea, que me meto con una gringa y mejoro mi condición familiar, ¿no? Entonces, miren Toledo, ¿no? El presidente que tuvimos acá se metió con una gringa, ¿no? No sé si es de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, es francesa, no sé si es francesa, tiene algo de alemán, de belga, de qué sé yo qué. Entonces, pero ninguna de las dos hijas que tiene el señor Toledo, ¿no? Tiene esos rasgos de haber mejorado la raza, ¿no? Tal vez intelectualmente por la capacidad que le ha dado el padre, pudo estudiar en un lugar apropiado, ¿no? Pero con la niña que tuvo acá en el Perú, casi más tirada para trigueña, ¿no? Pero ensortijado. Entonces, esas características a veces uno las ve, las calcula, ¿no? Piensa, ¿no? Como cuando uno se quiere casar acá, pues, ¿no? Me gusta esta chica, todo, pero lo primero que tengo que pensar es que tengo que tener un trabajo, que tengo que tener una casa, que tengo que tener un carro, ¿no? Entonces uno ve, oye, tu papá tiene casa, ustedes díganle no, ¿ya? Porque no se hagan falsas ilusiones, porque todo el mundo quiere salir de su casa y irse a casa nueva, ¿ya? Entonces, lo que sirve de enseñanza, ¿no? Que esta enfermedad tuvo un epílogo, de tal manera que dentro de las relaciones interpersonales, ¿no? Hubieron relaciones amatorias en donde se produjo este tipo de enfermedad y cómo se diseminó. Para suerte, casi la mayor parte de las enfermedades virales no dan, ¿no? Consecuencias, complicaciones, pero sí tenemos que hacer el diagnóstico diferenciado que vayamos a estar con citomegalovirus, ¿no? Que nos haga una mononucleosis, ¿no? Una enfermedad causada por virus, ¿no? Una influenza, cuando lo veamos acá, vamos a darnos cuenta cuán importante es tener como precaución la profilaxis para evitar este tipo de afecciones. Muy bien, yo creo que lo importante de todo esto es esas cosas que yo les digo, ¿no? Va a haber, claro que sí, van a ver ustedes, por ejemplo, reacciones ganglionares cervicales. Cuidado, ¿no? A lo mejor es un linfoma, pues, o es un rinocarcinoma, ¿no? Entonces, usted tiene que ver cómo está en la calidad del craneana. Entonces, ustedes tienen que hacer el descarte que la primera reacción ganglionar la tienen la más cerca, ¿no? Y la más cerca es la cervical. No va a ser de que tengo salga una adenitis en la axila, ¿no? O en la ingle. Indefectiblemente no. Entonces, la primera reacción es a nivel de los ganglios, se infectan de tal manera y que ahí está la sagacidad. Lo importante de la práctica es de que ustedes van a ver y lo que van a ver, ¿no? No sé si se ve muy bien en el libro, pero mejor es verlo en vivo y en directo, ¿no? Una amigdalitis es diferente de una reacción ganglionar. Si es una reacción ganglionar, yo tengo que descartar otras patologías. Este paciente, no, las amígdalas no reaccionan porque son tejido linfoideo, ¿no? Y ustedes tienen que decir, esa es una reacción. Señor, usted tiene secreción en el oído. Tiene una otitis. ¿Entendido? O esta paciente tiene pues un proceso inflamatorio a nivel de las meninges, tiene una meningitis, o tiene una encefalitis, ¿no? La primera reacción, no por la encefalitis me va a reaccionar el ganglio inguinal, de ninguna manera. Entonces, las cadenas más cercanas son aquellas, y dentro de ellas la naturaleza nos ha dotado, ¿no? El famoso anillo amigdaliano y adenoideo, que generalmente las adenoides van involucionando conforme va creciendo las personas, y ya nos quedamos al final con las glándulas amigdalianas, nada más. Muy bien, eso es lo importante que tenemos que saber manejar y saber desarrollar, porque lo que tenemos que ver es las complicaciones, ¿ya? Y si es un cáncer, ya ustedes tendrán que derivarlo a oncólogo, ¿no? Si es un cuadro de meningitis, entonces tienen que tener la opinión del neurólogo, ¿no? Y si esto te da una reacción a nivel del hígado, también la opinión del gastroenterólogo. Pero el internista es el que maneja al paciente
en su integridad y tienen que siempre ayudarnos para poder determinar cuál es el fin de este paciente. Todo paciente depositado en nuestras manos, todo paciente que debe tener todo nuestro cuidado. Y a nuestro paciente hay que tratarlo como quisiéramos que nos traten a nosotros cuando seamos pacientes, ¿no? No hay que ser muy drásticos, ¿no? Muy severos con los pacientes, ¿no? Hay que tratar de ser dócil con el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Porque hay gente que es muy sensible, ¿no? Y dice, no, yo me voy, yo no quiero que nadie me grite, que nadie me examine, ¿no? Ah, pues no se quiere ir, firme acá, señor, su alta, su retiro voluntario. Entonces, para nosotros es importante ser cauteloso y tolerante en toda la información. Por eso ustedes tienen que saber todo la estructuración de la historia clínica. Y ahí dice, ¿no? En los libros de terminología, fiebre. Señor, la fiebre le aparece en la mañana, en la tarde. No, doctor, me dura todo el día. Ah, ese es otro tipo de fiebre. Señor, usted 2 días tiene fiebre, descansa 2 días y ya no te... Ah, tengo que pensar que es una fiebre ambulante. Ya me cambió el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Si es una... Señor, usted tiene fiebre mañana, tarde y noche. Sí, doctor, tengo fiebre mañana, tarde y noche. ¿Hasta cuántos años? 40, 41. Mi chica. Esa es una enfermedad agudísima. O es una neumonía, o es un cuadro meningio, o es una sepsis de punto de partida urinario. Eso es lo que tienen que saber, es lo que tenemos que ir definiendo progresivamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vayan a almorzar, descansen e inicien. Ustedes han tenido clase, Edwin, han tenido clase con el doctor Collar, ¿no? ¿Hoy día? Sí, doctor, desde las 8 de la mañana. Y ahora nos sigue el doctor Ramírez. Don Ramírez. Ah, sí, ya. Muy bien. Yo siempre dando cumplimiento a la hora de término, 12 del día es 12 del día. ¿Ya? Edwin, no te olvides de recoger los trabajos de los casos clínicos. Sí, doctor, esto que lo... El día lunes nos estamos viendo. Chao, Edwin. Sí, Chao, Karen. Chao, Luis Ángel. doctor. Chao, Reinaldo. Chao, Sebastián. Toribio Ion. Williver. Chao, doctor, cuídese. Yamilet, Kaori y Aracel. Tengo que aprenderme ese nombre. Yaracel. Muy bien, chicos. Hasta el día lunes. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta el lunes. Almuerzo. Gracias, Muchas doctor. gracias. Chao, chicos.